Hay una pregunta que le da libertad a una persona, la libertad de elegir, la libertad de desprenderse de lo innecesario, la libertad de vivir con conciencia. Esta pregunta es tan simple y, sin embargo, tiene un poder increíble, el poder de evitar innumerables problemas, el poder de limpiar tu entorno de quienes te agotan, el poder de liberar tu tiempo, el poder de traer paz. Y esta pregunta es simple, poderosa, disponible para todos. Esta pregunta es ¿por qué? Las personas que nunca se hacen esta pregunta viven como hámsteres en una rueda, corriendo, persiguiendo, creando problemas para sí mismos y para los demás, sin siquiera darse cuenta de por qué lo hacen. Pero tú puedes detenerte, puedes permitirte tomar conciencia. Antes de hacer cualquier cosa, solo pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué estoy comprando esto? ¿Por qué sigo con esta persona? ¿Por qué estoy haciendo esto en absoluto? Y en ese momento, cuando tomas conciencia de la respuesta, empiezas a ver la verdad, te das cuenta de lo que realmente importa y de lo que ha sido impuesto desde afuera, y entonces empiezas a tomar decisiones conscientes, te liberas, empiezas a vivir de otra manera, empiezas a vivir con más conciencia, porque ahora sabes por qué. Esta pregunta abre una nueva puerta y detrás de ella hay respuestas profundas, simples, liberadoras. Hago ejercicio. ¿Por qué? Para estar sano, como este alimento. ¿Por qué? Para estar sano. Trabajo en este empleo. ¿Por qué? Para ganar dinero. Pero luego llega el siguiente nivel, las preguntas que te llevan aún más profundo. ¿Por qué necesito más dinero si ya tengo suficiente? ¿Por qué necesito un coche caro? ¿Por qué necesito una casa grande? ¿Por qué estoy construyendo una relación con esta persona? Y cuanto más a menudo te hagas esta pregunta, más libre te volverás, más libre de las expectativas de los demás, más libre de la carrera sin sentido, más libre para ser tú mismo. Pero, ¿y si ahora mismo, en este preciso instante, ya fueras libre? Porque todo el ajetreo, todas las ambiciones, todos los días vividos como no querías, o incluso exactamente como querías, al final todos llevan a lo mismo, una tumba. Y cuando te das cuenta de esto, comprendes que lo que importa no es hacia dónde vas, sino cómo estás viviendo ahora. La pregunta ¿por qué? No te detiene, desata los nudos, elimina lo innecesario, te da la verdadera libertad, la libertad de vivir aquí y ahora, la libertad de ser sin máscaras, la libertad de simplemente respirar y sentir, y quizás ya estés empezando a darte cuenta de esto, ahora mismo, porque la muerte nos iguala a todos, a los exitosos y a los fracasados, a los ricos y a los pobres, a los hermosos y a los que no lo son, a los inteligentes y a los necios. Ante ella todos somos iguales. Y entonces, solo queda una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué eliges lo que eliges? Si no te gusta tu trabajo, pregúntate, ¿por qué estoy trabajando aquí? La respuesta puede no llegar de inmediato, pero la pregunta en sí, el simple acto de reflexionar, pone todo en movimiento, un movimiento hacia la conciencia, un movimiento hacia la libertad. Puedes empezar con algo pequeño. Detente, inhala, haz la pregunta y simplemente escucha el silencio entre los pensamientos.
porque en algún lugar de ese espacio la respuesta ya te está esperando y quizás ya estés empezando a sentirlo ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué paso tiempo con esta persona si no lo disfruto? ¿Por qué paso tantas horas en el teléfono, en juegos, en series, una y otra vez? Al hacerse esta pregunta, una persona comienza a liberarse de obligaciones innecesarias, de acciones que le roban energía, de cosas que no le traen alegría, y cuanto más se pregunta por qué, más libertad aparece en su vida, más energía tiene, simplemente para vivir con más plenitud, con más conciencia, con más libertad. Porque tantas personas viven sin pensar, intentan impresionar a los demás, se endeudan, compran cosas solo para parecer tan exitosos como los demás. Pero, ¿por qué? Ni siquiera se hacen esta pregunta. Simplemente viven en piloto automático. Pero tú puedes detenerte, puedes tomar conciencia, puedes elegirte a ti mismo, elegir una vida real y quizás ya estés empezando a sentir esa libertad ahora mismo